días, mi nombre es Jody Lorena Giraldo Alfonso, soy residente de segundo año de pediatría y hoy vamos a hablar sobre maloclusión y ortodoncia, lo que un pediatra necesita saber. Tenemos el caso de Elena, que es una niña de 6 años, asiste a nuestra consulta de control para una rinitis alérgica que tiene de base y ya al momento de terminar la consulta, los padres nos preguntan, doctora, es que le vemos los dientes como salidos. Nos vemos enfrentados a una paciente que ya conocemos con una base atópica, pero que cuando nos indagan acerca de la posición de sus dientes o de la forma, pues no sabemos exactamente cómo reaccionar y qué hacer ante ello. Quizá la vemos con los dientes un poquito más grandes, quizás se lo atribuyamos a su respiración, pero la verdad nos vemos en un campo que no podemos comprender bien. Entonces pensamos en la competencia, la experticia y la pericia y consideramos que los dientes no son nuestra competencia, no tenemos experticia, no tenemos un conocimiento adecuado para decir que somos peritos en el tema. Entonces, para beneficio de nuestro paciente, lo mejor que podemos hacer para su inquietud y su duda acerca de la forma o la presentación de sus dientes es remitirlo al odontólogo. Eso es lo mejor que podríamos hacer por ellos. Bueno, la presentación no termina aquí, obviamente. Eso es lo que pasa en el 99% de los casos, cuando al vernos fuera de nuestra área de confort, fuera de nuestra área de conocimiento, pues obviamente derivamos sin tener un adecuado eh, carácter como para decir, bueno, hay que remitirlo al odontólogo, hay que remitirlo al ortodoncista, hay que remitirlo al odontopediatra. ¿Qué vamos a hacer con la duda que tienen esos padres de una niña de 6 años que apenas está en la transición de su dentición primaria a una dentición ya completa de adulta? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a preguntar primero, ¿cuándo los niños o por qué los niños van al odontólogo, al odontopediatra, al ortodoncista? ¿Cuándo van también? Y yo como médico, como pediatra, ¿qué debo saber de dientes para poder guiar y orientar adecuadamente a esta familia? Los objetivos de esta charla es identificar los hábitos orales que van a llevar a un proceso de maloclusión dental, reconocer cuál es nuestro papel como pediatras durante la evaluación oral de los niños y determinar cuál es el mejor momento para derivar a ortodoncia, a ortopediatría o a otras especialidades que se necesiten según la patología que vayamos a encontrar. Vamos a basarnos en las guías de práctica clínica que tiene la Academia Americana de Odontología Pediátrica, que son del 2014, y vamos a tener otros artículos y estudios que nos van a apoyar esta charla. Tenemos primero que definir qué es la oclusión. La oclusión es la relación que se establece al poner los arcos dentarios en contacto. Una oclusión dental adecuada es la que permite que los dientes del maxilar superior se relacionen con los dientes del maxilar inferior de una manera armónica, haciendo que esto permita una eficiente masticación, una deglución adecuada y que se puedan articular adecuadamente las palabras, incluyendo otras funciones de la cara, entre las que algo muy importante es el aspecto uniforme y armónico del rostro. Vamos a encontrar que dentro de la epidemiología de las maloclusiones, hasta el 53% de los niños van a presentar hábitos dentales que se asocian a la presencia de malposiciones dentales, que el 45.9% van a tener una alteración como tal de la mordida secundaria a estos hábitos y que la mordida abierta, siendo una de las patologías como de mayor importancia frente a la maloclusión, la vamos a encontrar hasta en un 20.5% de los pacientes pediátricos. Primero, para poder hablar de maloclusión, tenemos que entender qué tipos de maloclusión existen. Vamos a hablar básicamente es de la base ósea como tal, de la posición de los maxilares, que nos van a hablar desde la perspectiva ósea cuáles son los cambios que vamos a encontrar. Entonces, en el plano sagital vamos a encontrar la maloclusión tipo 1, que es cuando encontramos una posición de maxilares armoniosa, pero vamos a encontrar que el niño puede tener problemas de apiñamiento dental más adelante o que no hay una adecuada masticación. Los de clase 2 ya vamos a encontrar que hay alteraciones en la posición del maxilar superior frente al maxilar inferior. La clase 2 vamos a encontrar que el maxilar superior va a estar protruido, o que va a tener una relación mucho más adelantada frente a la mandíbula. Puede ser por varias causas. Primero, porque el maxilar superior efectivamente esté protruido o porque el maxilar inferior esté
retrognático o porque hay una combinación de ambas alteraciones. Vamos a encontrar una mordida que es muy frontalizada, donde los dientes incisivos superiores van a estar muy abocados hacia el frente. La maloclusión clase 3 vamos a encontrar una relación invertida en los maxilares. En el plano de perfil vamos a encontrar que el maxilar inferior va a sobresalir de forma importante, mientras el maxilar superior va a quedar retrognático. Puede tener una posición normal con adelantamiento del maxilar inferior, o podemos encontrar el caso de que el maxilar superior se encuentre hacia atrás. Dentro de las maloclusiones del plano transversal vamos a encontrar la mordida cruzada. La mordida cruzada es cuando se pierde la relación anatómica normal que hay entre los molares superiores y los inferiores. Lo normal es que los maxilares superiores sobresalgan frente a los molares del maxilar inferior. Podemos tener una mordida cruzada bilateral cuando ambos lados se encuentran comprometidos. También la podemos encontrar unilateral, donde uno de los lados tiene una relación normal entre sus molares y el otro lado va a tener una relación invertida. Esto es muy frecuente cuando hay algunos trastornos de succión o trastornos de la mordida o trastornos de la deglución que nos generan cambios mecánicos en el crecimiento maxilar. Otro de los tipos de maloclusión es el paladar ojival sin mordida cruzada. En este vamos a encontrar que por procesos de succión digital o respiración oral, este paladar va a ser mucho más alto. Al ser más alto no hay una adecuada distancia longitudinal o transversal entre la misma arcada, lo que nos va a generar un estrechamiento. A veces el estrechamiento es armónico tanto de la inferior como de la superior y no vamos a encontrar cruzamiento de la mordida. Y la mordida en tijera, que es cuando la relación de los molares ya es muy exagerada. Prácticamente podemos decir que no hay un contacto adecuado entre los bordes labiales de los molares superiores frente a los bordes vestibulares de los molares inferiores. En esta gráfica podemos verlo más claramente. La posición normal de los dientes es cuando hay una relación adelantada de los molares superiores frente a los de la arcada inferior. La mordida cruzada es cuando esta relación se invierte. Vemos que el maxilar superior se comprime en la mandíbula, que es mucho mayor este diámetro que este de acá, y la mordida en tijera es cuando encontramos la mandíbula dentro del maxilar superior y se pierden básicamente estas relaciones. Dentro del plano vertical vamos a encontrar la sobremordida, que es cuando hay un adelantamiento o una oclusión muy importante de los incisivos inferiores y nos ocluyen más del 30% de los incisivos inferiores. Va a tener problemas también de la parte de la oclusión posterior y vamos a encontrar problemas de fonación en esta alteración. Vamos a tener también la mordida abierta, que es cuando tenemos un contacto de los molares, pero no hay una relación adecuada de los dientes frontales. Vamos a ver que este maxilar superior no solo está hacia el frente, sino inclinado, y eso también podemos tener alteraciones de inclinación frontal o inclinación posterior. Podemos decir entonces que el complejo maxilofacial es el que está compuesto por el sistema esquelético, por el sistema muscular y por el sistema dentario. Cualquiera de estos sistemas, al verse bloqueado o verse alterada de alguna manera, uno o varios sistemas, nos va a generar un obstáculo dentro del desarrollo del complejo maxilofacial. Entonces, si todo está en equilibrio, vamos a tener una oclusión funcionalmente equilibrada. Pero si encontramos problemas como alteraciones óseas, innatas, traumas que nos dañan la parte esquelética, pues vamos a tener alteración de la mordida. Cuando tenemos un adecuado control muscular, ya sea por enfermedades musculares degenerativas o enfermedades del sistema nervioso central, tampoco se va a generar una oclusión equilibrada. Y cuando tenemos problemas del sistema dentario, alteraciones en el ectodermo o problemas que nos indiquen malposición dentaria, pues todo va finalmente a abocar a una oclusión que va a ser anormal, es decir, a una maloclusión. Estos tipos de cosas es muy difícil de intervenir,
pero nosotros como pediatras podemos intervenir en un factor que es muy importante, que son los hábitos bucales. Los hábitos bucales son los que vamos a definir como una costumbre o una práctica adquirida a través de la repetición de un mismo acto, que en un principio se puede hacer de forma consciente y que después se va a generar de forma inconsciente. Los hábitos bucales vamos a considerarlos como un obstáculo o una interferencia en el desarrollo que nos va a generar una maloclusión dental. Dentro de los hábitos bucales vamos a encontrar los fisiológicos y los no fisiológicos. Los fisiológicos son todas aquellas acciones que hacemos por repetición que van a tener un efecto mecánico dentro del crecimiento del sistema mandíbulo-facial y nos van a generar los cambios normales en la composición de la cara y la mordida. Los hábitos no fisiológicos son las conductas que van en contra del desarrollo normal y que van a generar alteraciones tanto en la forma, estructura y función de este sistema. Entonces, los fisiológicos van a ser la respiración nasal, que es la normal. En ella vamos a encontrar unas posiciones adecuadas tanto de la lengua como de la boca y los músculos que van a ejercer un efecto positivo en el desarrollo facial, la masticación, la deglución y los procesos del habla. Los no fisiológicos como la succión no nutritiva o succión de tetero que no sea específico o que no sea ortopédico nos van a llevar a problemas de hábitos no fisiológicos. La mordida de cuerpos extraños puede ser objetos, puede ser las uñas o puede ser bruxismo. La respiración bucal, que es un patrón anormal de respiración, y la deglución atípica van a generar cambios estructurales que nos van a llevar a un proceso de maloclusión. ¿Y cómo nos pueden generar maloclusión todos estos hábitos? Nos van a generar mordidas abiertas porque la lengua se interpone, porque hacemos presión frente a los vectores de crecimiento óseo, van a generar protusiones dentarias también por efectos de palanca. En casos más avanzados vamos a encontrar protusiones dentalveorales que ya son los cambios óseos como tal dentro de la premaxila, que por los mismos cambios óseos que se generan haya inhibición de la erupción porque no haya espacio y haya apiñamiento, o los cambios de vestíbulo o lingoversiones que tienen que ver con las alteraciones de las mordidas cruzadas. ¿De qué va a depender el desarrollo entonces de un proceso de maloclusión respecto a los hábitos bucales? Va a depender de la duración que tenga en el tiempo este hábito, de qué tan intenso es y con cuánta frecuencia realiza el hábito el niño. Si es todo el día, si son en las horas de dormir, cuánto tiempo acumulativo nos va a dar de un hábito que va a generar una alteración dentro de la formación. Vamos a hablar primero de la succión. La succión es una acción innata, es una acción refleja que tenemos para poder sobrevivir a través de la alimentación. La succión va a ser nutritiva cuando hablamos de la lactancia materna y la vamos a dividir en dos fases. La primera es la aprehensión del pezón y la areola y el segundo va a ser el ordeño de la leche. Dentro de la aprehensión del pezón y la areola vamos a encontrar que el niño debe tener una apertura bucal abierta con unos labios evertidos que genere un sello adecuado entre el pezón y la cavidad oral y que estos estímulos puedan ser enviados a través de toda la musculatura perioral y de la lengua que nos va a permitir como tal la deglución de la leche. El segundo es la fase de ordeño. En esta fase vamos a encontrar de que los bordes de ambos maxilares se van a alinear, hay un avance del maxilar inferior, va a haber una interposición lingual y van a generar una presión en el pezón para poder extraer la leche. Este avance mandibular lo vamos a llamar el primer avance fisiológico de la oclusión y nos va a ayudar para la formación de la articulación temporomandibular. Por eso es tan importante la lactancia materna durante los primeros meses de vida. Cuando se da la succión normal del seno materno, vamos a generar todos estos cambios a nivel óseo y de musculatura que van a ayudar a desarrollar adecuadamente todo el sistema estomacognático del niño. Pero si damos una succión que no cumple con estos parámetros normales, vamos a encontrar alteraciones como tal en el desarrollo.
Es muy importante que durante la lactancia evaluemos el tríptico funcional, que es la succión, la deglución y la respiración. Encontremos que el niño tenga estas tres fases armónicas y bien desarrolladas, que tenga una vía aérea que esté despejada, que le permita que pueda comer con facilidad, y eso nos va a ayudar a que el desarrollo de toda la articulación temporomandibular se haga de forma adecuada. ¿Cuándo vamos a considerar que la succión puede ser anormal? Cuando tenemos succión no nutritiva a través de un chupo que nos va a generar de forma constante una interposición entre ambos maxilares, entonces no va a permitir un adecuado cierre que es el normal. Cuando utilizamos teteros que no nos generan ninguna resistencia, entonces el niño no va a generar el avance, la mandíbula se va a quedar atrás, va a favorecer la presencia de disoclusiones de la clase 2, que es cuando el maxilar inferior queda hacia atrás y el superior está adelantado, factores de apeñamiento, mordida cruzada, mordida abierta y malposiciones dentales. También nos va a generar la confusión de pezón. Cuando estamos variando y el niño no ha establecido un patrón de lactancia adecuado, el chupo es mucho más fácil de tener y de obtener alimento que tener que hacer succión del seno materno. Entonces el niño va a generar un mal agarre del pezón y vamos a tener dificultades con la lactancia. Y lo otro que también nos va a generar una succión anormal es la adopción de la succión digital. Cuando ya sea a través del pulgar y de otros dedos, empezamos a tener un hábito o tener algo que nos esté interfiriendo en la posición normal de ambos maxilares. ¿Qué consecuencias vamos a tener cuando tenemos un hábito de succión a través de chupete o biberón inadecuado? Primero vamos a tener maloclusiones dentales. Ya hemos hablado que es una interposición constante que existe en ambos maxilares y que no va a permitir el desarrollo del cierre adecuado de ambos. Vamos a encontrar una hipotonía de la musculatura facial, ya que el niño no tiene que hacer ningún esfuerzo para la alimentación, no va a generar un desarrollo adecuado de los músculos masticadores ni bucinadores, y por ende vamos a tener alteraciones del habla porque no va a haber una fuerza adecuada o no va a haber una coordinación entre los músculos orofaciales y la lengua que nos vayan a determinar los patrones adecuados de vocalización. La succión digital vamos a considerarla dentro de lo normal durante los 2 primeros años de vida, porque es la manera en la que el niño reconoce el mundo a través del conocimiento por la boca. Vamos a considerar que la succión digital no nos va a generar ninguna secuela a nivel del crecimiento óseo ni de la mordida hasta los 3 años, o sea que podemos hacer que este hábito, si lo deja antes de los 3 años, no nos vaya a generar ninguna consecuencia. Pero si pasa a los 3 años, siempre va a generar una secuela dentro del desarrollo óseo, muscular y dental del niño y vamos a requerir tratamientos específicos. La succión puede ser del pulgar o puede ser de otros dedos y dependiendo de qué tipo de succión tenga, nos va a generar resultados diferentes en el desarrollo del niño. Entonces, va a depender de la mecánica con la que se vaya a realizar este tipo de succión, ya sea por la presión que ejerza la mano y el brazo frente a los maxilares o frente a las piezas dentales. Aquí vemos, por ejemplo, que en el hábito de succión del pulgar vamos a encontrar que va a haber un avance del maxilar superior por una presión. Vamos a encontrar que la lengua va a estar en una malposición, siempre va a estar presionada hacia abajo. Vamos a favorecer que la mandíbula o el maxilar inferior tenga un crecimiento hacia atrás y hacia abajo. Entonces, esto nos va a generar alteraciones como tal dentro del desarrollo facial, ocasionando de que se genere una mordida abierta. Cuando la mordida abierta está, el proceso de deglución no es normal porque para la deglución se necesita un cierre completo. Entonces va la lengua a suplir el espacio que queda ahí y nos va a generar también trastornos dentro de la deglución. Las consecuencias que vamos a tener a través de la succión, como lo habíamos dicho anteriormente, va a ser el apoyo de la lengua contra los dientes, que tengamos protusión de los incisivos superiores con o sin aparición de espacios entre ellos, la retroinclinación de los incisivos inferiores por la fuerza que hacemos en el maxilar inferior, el prognatismo alveolar superior, que es la alteración ya ósea cuando los dientes tienen inclinación respecto a su eje de crecimiento. Vamos a encontrar un estrechamiento de la arcada superior. ¿Por qué? La posición normal de la lengua debe ser
presionando el paladar superior. La lengua, al tener que entrar o tener que encajar en este maxilar, va a desarrollar el desarrollo de su longitud transversal. Pero si la lengua constantemente está baja, no se va a generar esta presión de formación y vamos a encontrar que ese maxilar va a ser mucho más estrecho y el paladar se va a volver alto. Vamos a tener alteraciones de la mordida, vamos a encontrar mordida cruzada y vamos a encontrar un labio superior corto y flácido que nos va a generar alteraciones en el desarrollo del lenguaje. También vamos a encontrar hiperactividad de los músculos bucinadores acerca de una succión que sea exagerada. Tienden a comprimir mucho el paladar y hacen una presión pasiva sobre las arcadas. Cuando tenemos la succión de otros dedos que no sean el pulgar, vamos a generar más efectos de palanca que tienden a ser de forma unilateral y nos pueden generar proinclinaciones o nos pueden generar alteraciones dentro del habla, que pueden ser sigmatismos laterales. Otro hábito es la succión lingual. Hay algunas personas que realizan una fuerte succión de la punta de la lengua contra el paladar de forma tan duro que genera como una forma de sobre en la lengua. Nos va a generar un ensanchamiento lingual y también va a generar alteraciones, puede ser unilaterales dentro de la formación de los maxilares, que puede ser elevación de la lengua por un lado, permitiendo la salida del aire por el lado opuesto en el momento de la articulación de la palabra. Otro de los hábitos es la succión labial. Esta está más relacionada cuando tenemos maloclusiones tipo 2, que es el maxilar superior más prognático frente al inferior. Va a incrementar la sobremordida, nos va a generar que esa succión nos incline los incisivos inferiores hacia atrás y vamos a tener muchos más problemas óseos, cutáneos, por el contacto constante de la saliva con la piel. ¿Cómo vamos a tratar entonces estos casos cuando los detectemos? Primero, tenemos que determinar si el niño realiza un patrón de succión o es muy apegado al tetero o la succión digital porque tenga de pronto algún trastorno de ansiedad. Entonces nos debemos apoyar en la parte de psicología. También podemos derivar al odontopediatra, donde va a evaluar si requiere o no uso de dispositivos ortodoncicos, ya sea para realizar un bloqueo de la cavidad y que impida que el niño siga succionando, que es más bien a dispositivos restrictivos. Y vamos también, como parte muy importante, a utilizar el tratamiento miofuncional. Eso es a través de fonoaudiología. Esos tratamientos lo que nos van a permitir es que haya un reentrenamiento y una reeducación de toda la musculatura y de la posición normal de la lengua y así favorecer a que tenga una articulación, una mordida mucho más fisiológica. Vamos a continuar con los hábitos de mordida. Entre ellos vamos a encontrar la onicofagia, que es el morderse las uñas, el morder objetos extraños y el bruxismo, que se produce el contraer o friccionar los dientes sin ninguna finalidad alimenticia. Las consecuencias que vamos a tener por el hábito de la mordida es que vamos a encontrar que los dientes se van a desgastar de forma rápida y va a haber cambios importantes en su posición por el esfuerzo o por la presión que estamos ejerciendo frente a la mordida. Vamos a tener disfunciones y trastornos de la articulación temporomandibular que se van a ver reflejados como alteraciones musculares, puede ser por hipertonía, y vamos a encontrar también de que el niño va a tener un dolor referido frecuente. Puede ser en el área de la articulación, pueden ser otalgias que nunca tengan relación con infecciones, sino que por cercanía lo va a referir el niño como un dolor en oídos, o dolores cervicales, o dolores en cuello, dolores en región de los hombros. El tratamiento en estos casos, dentro de los puntos más importantes, primero, es enviar al niño a fonoaudiología, porque es el que nos va a ayudar con la terapia miofuncional a través de ejercicios que nos ayuden frente a ese exceso de fuerza que estamos haciendo. También es importante que el niño asista a psicología para determinar por qué está teniendo hábitos de bruxismo o de mordida de objetos extraños. Últimamente también está relacionado a problemas de reflujo gastroesofágico con la presencia de bruxismo, entonces también hay que determinar si existen otras condiciones médicas que nos puedan llevar a pensar esto. Y en niños más grandes, niños que tengan problemas neurológicos importantes, el uso de las placas miorelajantes nos va a ayudar a evitar ese exceso de presión que vamos a realizar dentro de las arcadas dentales. Ahora vamos a seguir con la respiración bucal.
La respiración normal es la que debe hacerse a través de la nariz. El aire va a ingresar por la nariz, va a haber un cierre simultáneo de la cavidad oral, va a hacer que la lengua se eleve y se va a apoyar íntimamente contra el paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su crecimiento, y va a haber una pequeña presión negativa entre estas dos estructuras. Este tipo de respiración, que es la nasal, que es la fisiológica, va a ayudar a que exista un desarrollo armónico de toda la parte muscular, ósea y dental del niño, con relación también al desarrollo de sus senos paranasales. Una respiración normal es la respiración oral, donde vamos a ver al niño que va a permanecer con la boca abierta, con la lengua baja para permitir un canal de paso en el aire, que va a tener una inclinación de la cabeza un poquito hacia atrás para poder alinear sus ejes respiratorios. ¿Y esto por qué se puede ver? Por cualquier bloqueo de la vía aérea superior. Llámese cornetes, llámese desviación del tabique nasal, puede ser por una hipertrofia importante de adenoides o de amígdalas que nos generen una restricción en el paso de aire a través de la cavidad nasal y que van a hacer de que el niño tenga una respiración bucal, que va a necesitar menos energía. Entonces, de lo que pasa a ser algo por restricción se vuelve más por costumbre, más por función. ¿Qué pasa cuando tenemos una respiración oral? Vamos a tener una falta de crecimiento transversal del maxilar superior, como habíamos hablado, porque la lengua no va a ejercer una presión con él y no va a ayudar a que tenga esta expansión. Vamos también a tener un crecimiento rotacional posterior de la mandíbula, que quiere decir que la mandíbula, al estar más baja, va a tender a crecer más hacia abajo y va a crecer hacia atrás para compensar estos ejes. Y vamos a ver que hay una apertura del eje facial y aumento de la altura facial inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que el tercio medio de la cara del niño, como lo podemos ver aquí, va a ser mucho más largo que el tercio medio y el tercio superior. Esto es muy común en los niños que sufren de alergias. Nosotros en medicina siempre hemos hablado de la facies atópica y siempre nos quedamos con la presencia de las ojeras, del pliegue de Denis-Morgan y el pliegue nasal transverso. Pero tenemos que adoptar el concepto de facies adenoidea que se aplica en odontología, que no solo mira los trastornos del tercio medio de la cara, sino que lo acompaña con la presencia de la depresión malar, de que vamos a tener un niño que constantemente está con la boca abierta, unos labios secos, unos dientes incisivos superiores que van a estar protruidos, incluso que va a tener alteraciones del cierre como una mordida abierta anterior. Vamos a encontrar que este tercio inferior de la cara va a ser mucho más largo que el resto de su cara. Como hemos hablado, la lengua va a tener una posición atípica, puede ser constantemente presionando los dientes o siempre en posición inferior, y que este tercio puede ser mucho más pequeño porque hay una alteración en la neumatización de los senos paranasales. Entonces, ¿quiénes son los que van a presentar este tipo de trastornos? Como hemos hablado, son los niños que tienen algún tipo de alergia respiratoria, específicamente sinusitis o rinitis crónica, que tengamos problemas obstructivos como una hipertrofia de adenoides, de cornetes o de amígdalas, y requerimos una valoración por otorrinolaringología que nos va a determinar si el tratamiento debe ser quirúrgico o no para hacer una extirpación quirúrgica de estas alteraciones que nos van a generar el bloqueo de la vía aérea. También tenemos que hacer un control muy adecuado de las alergias y de las infecciones de la vía respiratoria. Nada nos ganamos si se realiza un manejo quirúrgico, pero no controlamos el proceso alérgico que nos va a llevar a inflamación crónica y que también a la larga va a generar bloqueo de la vía respiratoria. Cuando se manejan estas dos partes, también es de vital importancia que fonoaudiología a través de terapias nos haga una reeducación para que se creen nuevos engramas mentales, para que se den nuevos esquemas neuromotores que ayuden a que tengan una mejor posición tanto de la lengua, de arcadas dentales, de que tengan un mejor proceso de respiración y que hagamos que estos pasos anteriores tengan un efecto adecuado. Además de enviar ya sea a odontopediatría, a ortopedia dental o a ortodoncia, donde nos van a determinar o nos van a hacer un diagnóstico acerca de cuál es el mejor tratamiento ortopédico o ortodóntico que van a necesitar. Si va a ser a través de aparatología, si va a ser solo a través de terapia, si va a requerir seguimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es multidisciplinario. Si solo atacamos uno de los puntos, siempre van a quedar otros
bastiones que nos van a quedar descubiertos, donde se puede seguir perpetuando los patrones anormales de respiración o de succión o de mordida. Y por último, vamos a hablar de la deglución atípica. La deglución va en compañía de todas las habilidades que necesitamos para poder alimentarnos y que va a tener unas fases, ya sea voluntarias como la fase oral o unas fases involuntarias como la faríngea y la esofágica. Cuando hablamos de deglución es del proceso que va a tener, que va a dar como resultado el tránsito del bolo alimenticio de saliva desde la cavidad bucal hasta el estómago. Aquí vamos a encontrar cómo es el proceso de deglución adulta madura en su fase oral, que es cuando tenemos el bolo de alimentación, que vamos a hacer que la lengua se eleve, se pegue contra el paladar superior y en un movimiento como de pala hacia atrás va a hacer que esto se pegue contra el orofaringe, ayuda a que ascienda el velo del paladar, que haya una elevación del ioides y que ya al estar en el orofaringe, a través del peristaltismo esofágico, ya pase de forma involuntaria hasta la cavidad estomacal. Si estamos hablando de deglución adulta madura, también tenemos que tener en cuenta que existe una deglución infantil. La deglución infantil es la que acompaña la lactancia materna, o sea que la vamos a encontrar desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Por qué hasta los 2 años? Porque esperamos que a los 2 años, cuando ya se establezca la dentición normal y un patrón de alimentación completo, igual al de la familia, que sea sólido, fibroso y seco, pues entonces ya desaparezca este tipo de patrón. Entonces vamos a recordar, como hablamos en la lactancia, que los maxilares se separan, que hay una interposición de la lengua entre ambos maxilares que nos va a ayudar a la presión del pezón y que este movimiento va a ser guiado por un intercambio sensorial entre estas estructuras. Recordemos que la mandíbula se fija y se proyecta hacia adelante para el avance fisiológico de la mordida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este cambio de patrón entre la deglución infantil y el patrón maduro adulto se establece de forma gradual y progresiva desde la aparición de los primeros dientes y también por la transición de las texturas de los alimentos. Los niños que nunca se les hace un desarrollo o una transición de alimentos, que siempre se quedaron comiendo compotas, purés o sopas y que nunca los estimulamos a que mastiquen o que tengan otro tipo de estructuras o de texturas mucho más fuertes para su alimentación, nos van a generar un trastorno esa parte, no va a hacer que esta progresión se dé de forma adecuada y va a hacer que el crecimiento óseo se vea interrumpido. Puede que los dientes, como es algo que no vamos a modificar, tengan su tamaño normal, pero si la estructura ósea que los va a contener no tiene un desarrollo, pues nos va a generar alteraciones de apiñamiento y de mordidas cruzadas. En esta gráfica observamos cómo tiene que ser la posición normal tanto para la succión y la deglución, que es el avance del maxilar inferior, el alineamiento con el maxilar superior, la interposición de la lengua que nos va a generar una presión en el pezón para que éste se adapte al paladar del niño. No el niño se adapta al pezón de la mamá, sino que éste se modifica, éste se va a transformar o simplemente va a cambiar su forma y a través del movimiento de succión o de deglución pues va a generar el paso del pezón hacia el esófago de la leche. Cuando hablamos entonces de deglución atípica, cuando este proceso de deglución infantil, donde no hay un movimiento de la lengua hacia atrás, sino que se queda en el piso de la boca, persiste por encima de los 2 años. ¿Por qué se va a ver favorecido? Por la alimentación artificial con biberón. Si utilizamos un biberón de los que no se consideran ortopédicos, o sea, los que no nos van a generar una resistencia para que el niño realice una succión, pues entonces la alimentación pasiva va a hacer que este movimiento de lengua no se dé, que no haya un desarrollo adecuado de los músculos. También cuando tenemos amígdalas muy inflamadas, para evitar el dolor, el niño tiende a desplazar la lengua hacia el frente o a presionarla contra los dientes incisivos y nos va a generar también una alteración del patrón de la deglución. Cuando hay problemas de desequilibrio nervioso, ya sea pacientes que tengan neuropatías, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones musculares que no permitan una coordinación adecuada. También cuando encontramos macroglosia, en enfermedades como el hipotiroidismo congénito, entonces también nos va a generar de que la lengua que no va a ser contenida por los maxilares, pues nos genere como tal una alteración del patrón de deglución normal.
O tenemos factores simbióticos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando juntamos un proceso de una alergia respiratoria con una respiración bucal, cuando tenemos un patrón de succión digital con alteración de bloqueo de la vía aérea superior o un patrón de mordida que nos genere una alteración del proceso de deglución que requiere un cierre de ambos maxilares, entonces cada vez que sumamos un factor diferente va a generar con más facilidad un patrón de deglución atípica en el niño. Tenemos que tener en cuenta que cuando se pierden los incisivos temporales, pues va a haber una deglución atípica transitoria o va a ser transitoria fisiológica que solo va a durar unas semanas, mientras el diente nuevo sale y el niño simplemente va a tratar como de tapar o bloquear este orificio que queda con la lengua. Pero cuando tenemos una pérdida muy temprana de estos temporales anteriores o que haya un diastema, que haya una separación muy importante de esos dientes, se va a generar un hábito, ya se va a establecer como hábito cuando la lengua trata siempre de bloquear estos diastemas. Entonces, la pérdida temprana de estos dientes va a hacer que se perpetúe ese patrón por mucho más tiempo y que nos va a generar como tal un hábito oral de deglución atípica. ¿Qué efectos vamos a tener entonces dentro del desarrollo orofacial por la mordida atípica, por la deglución atípica? Vamos a encontrar una mordida abierta anterior simétrica, o sea que las alteraciones de la mandíbula van a hacer que, o del maxilar, que la lengua siempre esté hacia el frente y que no logremos que la lengua haga el movimiento adecuado de pegarse al paladar e ir hacia atrás cada vez que necesitemos desplazar el bolo de alimentación o la saliva. Vamos a encontrar también una protrusión de los dientes anteros superiores, va a favorecer la aparición de diastemas, vamos a encontrar que el labio superior va a ser hipotónico, el inferior va a ser hipertónico porque al tener que utilizar otro tipo de músculos que no son la lengua para poder desplazar el bolo de alimentación, vamos a generar mayor fuerza en algunos músculos faciales. Los más importantes son de la orla del mentón y el orbicular inferior, que nos va a generar una hipertonía en esta parte y vamos a tener una hiperactividad de los músculos de la masticación porque van a funcionar como músculos accesorios de la deglución, ya que la lengua no va a cumplir la función que necesita. Entonces, en nuestra consulta, ¿en quién vamos a sospechar que tenga un problema de deglución atípica? O tenemos un niño que observamos con una posición anormal en la lengua, que siempre esté la lengua afuera o que siempre esté en la arcada inferior. Cuando vemos que para tragar saliva o cualquier cosa tiene una mímica facial muy específica, o sea, que hace que sus músculos periorales participen en demasía en este proceso. Cuando los padres nos refieren dificultad para ingerir alimentos sólidos, cuando vemos que es un niño que no mastica bien, que no come carne, que simplemente mastica y se cansa rápido, que prefiere los alimentos blandos, entonces vamos a sospechar que pueda tener un patrón de deglución anormal. Niños que babean mucho en la noche, no es el babeo esperable que uno puede llegar a tener, sino que como no hay una coordinación y no hay un cierre adecuado de los maxilares, entonces nos va a generar que esa saliva simplemente no pase en los periodos de descanso. Los niños que tienen alteración de la fonación, que no van a tener una pronunciación adecuada ni de la S, ni la T, ni de las sílabas labiales como la V, la F, la M, entonces vamos también a sospechar que puedan tener alteraciones tanto de la deglución como en su oclusión dental, porque pues va a alterar como tal la fonación. Y las personas o los niños en este caso que acumulan mucha saliva al hablar, que deben parar de forma frecuente su discurso porque requieren que la lengua tenga una posición diferente para poder tragar y lo necesitan hacer de forma más consciente. Entonces, ¿en qué se va a basar el tratamiento para estos casos? Lo más importante es la terapia miofuncional. Si nosotros no hacemos una reeducación, no vamos nunca a alcanzar el equilibrio entre la coordinación de la musculatura orofacial, entonces se van a perpetuar estos patrones. Tenemos que crear nuevos engramas y tenemos que hacer todos unos ejercicios, una terapia dirigida a generar nuevos patrones que nos ayuden a promover un crecimiento más armonioso de estos sistemas maxilofaciales. Y la ortodoncia trata a través de restrictores, ya sea de sistemas que bloqueen hábitos como el de mordida o el de succión, o a través de paratología cuando ya tenemos lesiones mucho más avanzadas que nos ayuden a recuperar estos espacios óseos y estos diámetros. Esta es una guía pequeña que se escribió dentro de unos de los protocolos que hay en la Clínica Valle de Lili,
donde a través de unas preguntas cortas y pequeñas podemos determinar o podemos detectar de forma fácil si el niño puede tener patrones de succión o patrones de deglución inadecuados que nos van a llevar a problemas respiratorios de fonación y por ende problemas maloclusivos. Entonces son preguntas como si el niño permanece con la boca abierta, si no es capaz de juntar los labios, si tiene unas ojeras que son muy pronunciadas, si ronca, si constantemente tiene algún dedo o algún objeto en la boca, si ven que cuando va a tragar el niño tiene una mímica facial alterada o empuja con la lengua los dientes, si el niño presenta dolor de la musculatura mandibular o de cuello de forma frecuente, o si el niño después del año no ha incorporado una consistencia de alimentación dura, fibrosa y seca adecuada, o sea, cuando son los niños que no mastican adecuadamente. Si encontramos cualquier de esas alteraciones, debemos sospechar, tratar de buscar cuál es el origen y, desde la parte médica, poder intervenir y derivar a las especialidades adecuadas para que se pueda hacer un manejo multidisciplinario y conjunto de estas patologías. Bueno, entonces la otra pregunta es la ortodoncia. ¿La ortodoncia para cuándo la vamos a dejar? La ortodoncia, entendiéndola como la entiende la mayoría de la población, como el proceso para dejar bonitos los dientes. Pero tenemos que tener en cuenta que la ortodoncia no solo tiene fines estéticos, la ortodoncia sirve para poder mejorar, ya sea en los planos dentales o los planos óseos, y que se logre una oclusión armoniosa. Al tener una oclusión adecuada, va a generar una armonía dentro de la cara, va a generar una adecuada posición de los dientes, de la masticación, y pues va a tener un resultado cosmético final. Pero tenemos que tener en cuenta que la ortodoncia o la ortopedia oral no es específica de cuestiones estéticas, tiene que ver mucho con la funcionalidad. La ortodoncia va a tener diferentes modalidades según el tipo de tratamiento que va a hacer y cuál es el problema que quiero tratar. Vamos a encontrar que tenemos tratamientos preventivos, que es cuando detectamos de forma rápida la presencia de hábitos o de alguna alteración del sistema maxilofacial y vamos a enviarlos para evitar que se nos desarrollen problemas más grandes. Los tratamientos interceptivos es cuando ya detectamos que hay alguna alteración, que ya se están generando cambios como tal dentro de la estructura facial del niño y que esos tratamientos ortodónticos van a ayudar es como a frenar y a reacomodar todos estos sistemas. Y los tratamientos correctivos que los vamos a tener en niños un poquito más grandes o cuando son problemas como una mordida abierta anterior o una maloclusión clase 3, entonces que se deben tratar de forma temprana para que no lleguen a tratamientos quirúrgicos extremos, entonces vamos a manejarlos como tratamientos correctivos a través de la ortodoncia. Debemos a tener que el tratamiento puede ser ortodóntico cuando denominamos que va a tratar un diente o cada diente de forma individual y que es la relación con los dientes adyacentes. El tratamiento ortopédico que nos va a hablar es acerca de la posición y el tamaño de ambos maxilares, que son como los cambios que se realizan a través de posición y tamaño óseo, y los tratamientos funcionales que tienen que ver más con la restricción, bloqueos y terapias conjuntas con fonoaudiología. ¿Cuándo es entonces el mejor momento para hacerlo? Es cuando se detecte la alteración. No existe una edad mínima ni una edad máxima para iniciar o para remitir a un manejo de ortodoncia o de ortopedia oral. Usualmente entre los 6 y los 7 años cuando hay una dentición mixta, cuando hay una transición pues entre su dentición primaria allá a la dentición definitiva, entonces se deben hacer las valoraciones iniciales porque en ellas vamos a determinar cómo debe ser el tratamiento. Si se requieren hacer primero cambios óseos, cambios funcionales, si se requiere primero realizar una terapia de reajuste o de reeducación muscular, o si se debe esperar a que ya haya un cambio total de la dentición. Entonces, no hay una edad mínima ni una edad establecida para poder enviar a ortodoncia. La ortodoncia se inicia en el momento en que yo detecte alteraciones y que yo pueda intervenir de forma preventiva, interceptiva o correctiva. Este es un estudio que se realizó en la India acerca de cuáles son los conocimientos y las actitudes de los pediatras frente a la succión digital y otros hábitos orales en los niños frente pues, a la creación de problemas de maloclusión o de alteraciones de su aparato maxilofacial y maxilodental.
se incluyeron 400 pediatras y se les entregó una encuesta para que la diligenciaran y tenía varias preguntas acerca sobre el conocimiento de hábitos, específicamente hábitos de succión no nutritiva, y describían ellos algunos patrones o algunos manejos que se puedan tener y lo contestaban como apropiado, inapropiado, de no saber, o sea, no idea, que sean conductas inapropiadas y las extremadamente inapropiadas. En este detectaron que menos del 60% de los profesionales en pediatría sabía cuáles eran los hábitos que se relacionaban con la maloclusión, menos del 40% sabía dónde remitir y más del 60% también encontró o consideraba que el hábito de succión digital era inocuo o que si tenía secuelas no eran muy importantes. Es nuestro deber como pediatras poder identificar estas alteraciones y poder tomar con la seriedad y con el conocimiento necesario para saber cuáles son las secuelas que se van a generar. En nuestro país, en el mejor de los casos, los niños tienen acceso o visitan al odontólogo 2 veces al año, pero el pediatra o el médico general van con mucha más frecuencia, ya que van a sus controles de crecimiento y desarrollo, por la generación de certificados para los jardines, porque van a preguntar sobre vacunas, porque quieren saber de su niño. Entonces, nosotros somos los profesionales que más contacto vamos a tener con ellos y es nuestra responsabilidad detectar cuáles son las alteraciones de forma temprana o los hábitos de forma temprana que nos van a generar alteraciones posteriores para poder derivar a las diferentes especialidades y para que yo pueda dar un manejo según mi competencia. No puede ser una excusa de que yo no tenga conocimiento acerca de la formación o de la fisiología dental como tal para poder intervenir de forma oportuna en un niño. Siempre es nuestro deber procurar que haya una integralidad en la atención en salud de los menores y por eso es tan importante que nosotros no solo nos aboquemos a la medicina de los dientes hacia afuera. O sea, los dientes también hacen parte de los niños y hacen una parte muy importante dentro de su desarrollo y de su formación. ¿Qué podemos concluir entonces de todo lo que hemos dicho? Que si detectamos de forma oportuna los hábitos orales no fisiológicos, vamos a contribuir a que no se generen problemas de la maloclusión o que sean mucho más fáciles de poder restituir. Que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Esto no es solo una labor del odontólogo, no es solo una labor del ortodoncista. Si nosotros no tratamos las causas adecuadas, ya sea a través de psicología, de fonoaudiología, de medicina general, de pediatría en nuestro caso, o las especialidades orales, pues entonces no vamos a hacer nunca nada y se van a perpetuar estas alteraciones en los niños con todas las alteraciones que pueden llegar a generar en la vida adulta, tanto del habla como de su patrón de sueño, de su patrón de respiración. Y que debemos reconocer que la ortodoncia y la ortopedia dental no solo tienen un fin estético, que tienen un fin funcional muy importante y que se debe iniciar de forma temprana. ¿Cuándo? Cuando se detecte. Recordemos que la ortodoncia no solo son aparatos, son todas aquellas acciones que van encaminadas a mejorar y a reconstituir todo el sistema óseo y dental de los niños. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Por favor, síganos en nuestro canal de YouTube.